Era una fresca noche de septiembre, y yo estaba en casa, picando verduras, pensando en nuestros planes para el fin de semana. Mercy acaba de salir a comprar una botella de vino, y yo estaba atrapado en una sensación de normalidad, la vida doméstica, los niños dormidos arriba, y una cocina llena de olores familiares. Lo que no sabía era que esa noche comenzaría una serie de revelaciones que nunca habría anticipado. Mercy había estado diferente últimamente. Ya no era la mujer cálida y animada que había conocido durante más de una década. Habíamos compartido tanto, o eso pensaba yo. Ella fue mi apoyo cuando lancé mi negocio, la que hizo que nuestra casa se sintiera como un hogar y nuestra familia como una fortaleza. Pero en los últimos meses había una distancia que no podía explicar. Me despreciaba con una sonrisa fácil, decía que estaba cansada o que tenía demasiado trabajo acumulado. Me había convencido a mí mismo de que solo era el estrés de su nuevo proyecto, algo en lo que estaba profundamente involucrada. Aún así, sus excusas empezaron a acumularse y los viajes de trabajo nocturnos fueron más frecuentes. Podía sentir cómo mi confianza en ella comenzaba a tambalear, un sentimiento ajeno para mí, alguien que siempre había visto la lealtad como algo absoluto. Quería creer que no era nada. De hecho, necesitaba creerlo. Esa noche, mientras picaba el último de los pimientos, el teléfono de Mercy se encendió en la encimera junto a mí. Lo había dejado atrás, lo cual era raro, últimamente, casi no se despegaba de él. Eché un vistazo a la vista previa del mensaje. Era corto, vago, solo 4 palabras, no puedo esperar mañana. Era de alguien llamado simplemente M, un nombre que no reconocía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que podría no ser nada, un simple mensaje de un colega o amigo. Pero después de todos esos meses de sentirme excluido, no podía ignorar el giro inquietante en mi estómago. Tratando de sacudirme ese sentimiento, dejé el cuchillo y fui a terminar de poner la mesa, decidiendo ignorarlo. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuertes se volvían mis pensamientos. ¿Quién era M? ¿Y por qué todo parecía tan cuidadosamente oculto? Razoné conmigo mismo. Tal vez era inocente, solo un amigo o un compañero de trabajo. Pero Mercy nunca había mencionado a M, y el hecho de que todo pareciera tan secreto seguía molestándome. Me decía a mí mismo que no era el tipo de persona que iba husmeando, que nuestra relación se basaba en la confianza. Pero cuando Mercy regresó y la miré, había una incomodidad que no podía quitarme. Más tarde esa noche, después de que se fue a la cama, me senté en la sala, tratando de entender todo. Tal vez estaba reaccionando de manera exagerada. Las personas tienen amigos y conversaciones que sus cónyuges no conocen. Pero esto se sentía diferente y odiaba la sospecha que me estaba carcomiendo. Traté de dormir, pero mi mente no dejaba de reproducir todo lo que había ignorado durante los últimos meses, las extrañas noches tarde, las preguntas desviado, la distancia. Finalmente, mi paciencia se agotó. Eran las 3 de la mañana y el sueño no estaba a la vista. Bajé nuevamente, donde el teléfono de Mercy descansaba sobre la encimera de la cocina, cargando. Lo tomé, mi pulso acelerándose. Esto no era algo que jamás me hubiera imaginado haciendo, y por un segundo casi lo dejo nuevamente en su lugar. Pero una parte de mí estaba demasiado inquieta para ignorar lo que sentía como una alarma ensordecedora en mi cabeza. Desbloquear su teléfono fue fácil. Había visto suficiente veces cómo introducía su código de acceso. Mis manos temblaban ligeramente mientras abría sus mensajes. El nombre M estaba en la parte superior de la lista, como si hubieran estado en comunicación constante. Los primeros mensajes eran bastante inocentes, discusiones sobre trabajo y bromas ligeras. Pero a medida que iba subiendo, el tono cambiaba. Sus mensajes se volvían más personales, íntimos, con frases que no tenían cabida en un matrimonio. Mi pecho se apretó mientras leía cada línea, cada palabra, sintiendo que había tropezado con una pesadilla. Los mensajes describían fines de semana, hoteles, planes para encontrarse. Mis manos se enfriaron al darme cuenta del alcance de su traición. No era solo un romance pasajero, era algo más profundo, algo en lo que ella se había invertido, quizás tanto como alguna vez se invirtió en nosotros. Seguí desplazándome, absorbiendo todo lo que podía soportar, sintiendo como si las paredes de nuestra casa, nuestro supuesto refugio seguro, se cerraran sobre mí. Había mensajes sobre planes futuros, promesas que pensaba que ella reservaba para mí, para nuestra familia. Cada palabra, cada mensaje afectuoso,
desmoronaba los cimientos de confianza que había construido alrededor de ella. En esos momentos, la realidad de todo me golpeó. Mercy estaba llevando una doble vida. Dejé el teléfono, sintiendo un vacío en mi pecho. La realización no vino acompañada de la ira que había esperado. En su lugar, fue una ola de tristeza, como perder a alguien a quien amaba, a alguien que pensaba conocer. No supe cuánto tiempo estuve sentado allí, mirando la sala vacía, el silencio a mi alrededor roto solo por el leve zumbido del refrigerador. Pero las piezas estaban ahí, y podía sentirlas encajando en una imagen clara e innegable. Necesitaba pruebas, más que solo textos. Necesitaba claridad sobre quién era esa persona y lo que ella estaba dispuesta a arriesgar por él. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y pasé horas revisando nuestras facturas compartidas, rastreando cada gasto sospechoso, cenas, hoteles, recibos de viajes de fin de semana que ella había hecho sola. Incluso los contrasté con sus correos electrónicos, reuniendo un arsenal de pruebas que dejaban poco a la imaginación. Después de ese día, todo cambió. Jugué mi parte, amable, comprensivo, el esposo perfecto. Si Mercy notó algo diferente, no lo demostró. Pero yo estaba decidido a ver esto hasta el final, listo para entregar mi propia forma de justicia. Mercy había orquestado este elaborado engaño, una traición disfrazada bajo la apariencia de matrimonio y compromiso. Ella había destrozado nuestra familia, roto mi confianza, y no iba a dejar que eso quedara sin respuesta. Si quería guardar secretos, entonces la dejaría. Pero usaría su propio juego en su contra, esperando el momento perfecto, el tiempo adecuado para confrontarla, para que sintiera el aguijón de la traición de una manera que nunca olvidaría. Los días se convirtieron en semanas mientras reunía todo lo que necesitaba. En las semanas que siguieron, llevé mi nueva máscara con facilidad. Me convertí en la imagen de un esposo comprensivo, un padre involucrado y un compañero atento, ocultando cuidadosamente la verdad que había descubierto. Monté un espectáculo, mezclándome en las rutinas y los ritmos de la vida familiar, esperando el momento adecuado para revelar lo que sabía. Cada mañana me levantaba, iba a trabajar y volvía a casa, todo mientras calculaba, preparaba. Se convirtió en mi juego personal de ajedrez, cada movimiento meticulosamente planeado. Mercy parecía ajena al cambio. De hecho, parecía aliviada, casi más feliz, como si su secreto estuviera a salvo. Seguía con sus días, planeando sus viajes de trabajo y pasando horas extra en el gimnasio, con el teléfono en la mano más veces de lo que no a veces, la veía, riendo con los niños o acurrucada en el sofá con su libro favorito, y me hacía cuestionar todo. ¿Cómo se había convertido en una extraña? ¿Y cómo no me di cuenta de esto antes? Siempre había sido alguien que evitaba la confrontación. Odiaba las peleas, despreciaba los argumentos ruidosos. Mercy y yo rara vez discutíamos, incluso nuestros desacuerdos eran civiles, respetuosos. Pero esto era diferente. Esta traición había despertado algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años. Quería que ella supiera la profundidad de su traición. Pero no quería darle la satisfacción de una explosión o un intercambio acalorado que se apagara rápidamente. No, quería que ella sintiera la lenta y creciente realización de que su fachada estaba a punto de desmoronarse. Mientras tanto, tomé medidas para prepararme. Contacté a un abogado, alguien que conocía de la universidad y que manejaba casos como este con discreción y precisión. Me guió a través del panorama legal, sugiriendo maneras de protegerme financieramente y asegurarme de mantener la custodia de los niños. No tenía idea de cuán feo se pondría todo, pero sabía que necesitaba estar listo. Para mantener mis planes en secreto, me mantuve tranquilo. Los fines de semana, planeaba salidas con Mercy y los niños, viajes al zoológico, cenas familiares, noches de cine. Hacía mi mejor actuación, queriendo asegurarme de que no hubiera lugar para la duda cuando saliera la verdad. Quería que ella recordara estos momentos, que sintiera el peso de lo que estaba dejando ir. Una noche de viernes, alrededor de un mes después de mi farsa, Mercy mencionó que viajaría por trabajo nuevamente. Esta vez era una reunión importante con un cliente que no podía perderse y estaría fuera durante 2 noches. Soltó los detalles con una facilidad practicada, sonriendo y empacando su maleta como si se estuviera preparando para una escapada de fin de semana con amigos. Parecía casi emocionada y no pude evitar sentir un sabor amargo en mi boca. Mantuve mi rostro neutral, dándole un asentimiento comprensivo. Parece ser un gran evento. Asegúrate de impresionarlos, le dije,
forzando una sonrisa mientras ayudaba a cerrar su maleta. Ella sonrió, me dio un beso rápido y me agradeció por entender. Era enloquecedor cómo las mentiras salían de su boca con tanta facilidad. Pero permanecí estoico, observándola cuidadosamente mientras seguía con su rutina, ocultando la ira que burbujeaba justo debajo de la superficie. Cuando ella se fue esa noche, seguí mi propio plan. Había contratado a un detective privado, un hombre discreto llamado Paul, con una reputación por su trabajo meticuloso y absoluta discreción. Él seguiría a Mercy, documentando sus movimientos, tomando fotos, rastreando a dónde iba y con quién se encontraba. Se sentía surrealista, como una escena sacada de una película, pero sabía que lo necesitaba. Necesitaba pruebas que fueran más allá de los mensajes de texto y los estados de cuenta bancarios, algo indiscutible. Esa noche, seguí la rutina en casa, acostando a los niños en la cama y leyéndoles sus cuentos favoritos. Me quedé un poco más junto a sus camas, pensando en cómo todo esto era por ellos. Merecían estabilidad, un hogar libre del tipo de traición que Mercy había desatado. Me quedé despierto hasta tarde, medio mirando una película vieja, mi mente en otro lugar, esperando el informe de Paul. A la mañana siguiente, me desperté para encontrar un correo electrónico esperando en mi bandeja de entrada. Paul había adjuntado un puñado de fotos y un resumen de la noche anterior. Mientras recorría las imágenes, sentí como mi pulso aceleraba. Allí estaba Mercy, encontrándose con M en un elegante restaurante del centro, de esos que ella había dicho que eran para ocasiones especiales. Miré la foto de ellos sentados cerca uno del otro, riendo, con su mano sobre su brazo. La familiaridad entre ellos fue dolorosa de ver. El resumen de Paul fue breve pero detallado. Habían cenado, se quedaron a tomar algo y luego caminaron juntos hacia un hotel cercano. Las fotos continuaban, un beso en la calle, ella apoyándose en él, luego ambos desapareciendo por la entrada del hotel. Cerré mi laptop, sintiendo una oleada de ira, traición y, extrañamente, alivio. Aquí estaba, la prueba irrefutable que había estado esperando. Pasé el resto del fin de semana siguiendo la rutina. Los niños notaron la ausencia de Mercy, pero no parecían muy afectados, ya estaban acostumbrados a sus viajes de trabajo. Los mantuve ocupados, llevándolos al parque, tratándolos con su helado favorito, y mientras tanto, planeando la siguiente fase de mi revelación. Quería que ella viera lo que había hecho, que se diera cuenta de la profundidad de su traición, no con ira, sino con la fría y dura verdad. Mercy regresó tarde la noche del domingo, su maleta en la mano, con la expresión familiar de satisfacción en su rostro. Dejó su bolsa en el pasillo, respiró profundamente y caminó hacia la sala donde yo la esperaba. Sonrió, como si nada hubiera cambiado, como si este fuera otro fin de semana normal. Hola, dijo, con un dejo de cansancio en su voz. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Estuvo bien, respondí, manteniendo un tono firme, casi alegre. Los niños se divirtieron mucho. Fuimos al parque y vimos una película. ¿Te extrañaron? Ella sonrió, una chispa de algo que podría haber sido culpa cruzó su rostro. Pero desapareció en un segundo, reemplazada por la máscara familiar que había llevado durante meses. Yo también los extrañé, dijo. Lo compensaré con ellos esta semana. Asentí, fingiendo aceptación. El momento aún no era el adecuado, pero lo sería pronto. Esperaría mi momento, la oportunidad perfecta para desenmascararlo todo. Durante la siguiente semana, puse en marcha mis planes finales. Imprimí las fotos, los estados de cuenta bancarios, los mensajes de texto que había guardado. Compilé todo en un archivo, un registro de sus mentiras, su engaño, su traición. Era casi surrealista sostener esas pruebas en mis manos, ver la evidencia de su duplicidad expuesta tan claramente. Ya no sentía ira. En su lugar, había una sensación de resolución fría y distante. El viernes por la noche, le dije a Mercy que tenía una sorpresa para ella. Sugerí una cena tranquila en casa, solo los dos, después de que los niños se acostaran. Ella parecía complacida, incluso emocionada, como si pensara que estaba planeando algo romántico. Era irónico, en realidad, lo poco que sospechaba. Puse la mesa, bajé las luces y serví su vino favorito, interpretando mi papel a la perfección. Ella sonrió al dar un sorbo, mirándome con esa vieja y familiar calidez. Mientras terminábamos la cena, me recosté, observándola cuidadosamente, saboreando el momento. Alcé la mano bajo la mesa, saqué el archivo que había preparado y lo coloqué frente a ella.
Ella lo miró, con confusión reflejada en sus ojos. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz vacilante. Es todo, Mercy, respondí con calma. Cada mentira, cada traición, todo puesto frente a ti. Su rostro se puso pálido, su mano tembló ligeramente al tomar el archivo. Lo abrió, sus ojos se agrandaron a medida que hojeaba las páginas, cada pieza de evidencia más condenatoria que la anterior. El color desapareció de sus mejillas cuando la realidad la alcanzó, el peso de sus acciones se instaló en ella. ¿Por qué? ¿Cómo? Tartamudeó, su voz apenas un susurro. Me mantuve en silencio, dejándola procesar, observando cómo la verdad desmantelaba su mundo cuidadosamente construido. Era todo lo que había planeado, y mientras veía su rostro, sentí una extraña sensación de satisfacción, una fría justicia que no sabía que anhelaba. Mercy observaba el archivo en silencio, sus dedos temblando mientras hojeaba cada página, cada foto. Su rostro estaba ceniciento, su expresión cambiaba de shock a horror y luego a algo que se asemejaba a la desesperación. Me miró, buscando alguna señal de misericordia o comprensión, pero me mantuve en silencio, resuelto. Este momento no se trataba de darle consuelo o respuestas, se trataba de confrontarla con la verdad, con la prueba irrefutable de su traición. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste algo antes?, susurró, su voz apenas audible, como si cada palabra la agotara. Dejé que su pregunta flotara en el aire. Quería que se sentara con el peso de eso. Finalmente, respondí, mi voz firme y sin emoción. Porque necesitaba que supieras lo que se siente ser traicionado, estar en la oscuridad mientras alguien en quien confiabas te mentía todos los días, dije. Necesitaba que vieras exactamente lo que has estado tirando a la basura. Ella se tapó la boca, los ojos brillando con lágrimas que luchaba por contener. Pero para mí, esas lágrimas se sentían vacías. No podían deshacer el daño que había hecho, no podían borrar los mensajes, las cenas, los fines de semana secretos que había compartido con otro hombre. Su silencio y sus lágrimas no la absolvieron. Ella me había mostrado quién era realmente y no iba a dejar que lo olvidara. Trató de recuperar algo de compostura, alisando las páginas del archivo como si pudiera suavizar de alguna manera la evidencia condenatoria. Yo, no sé qué decir. Yo, nunca quise hacerte daño, susurró. Eso no es suficiente, Mercy, respondí, manteniendo mi voz fría. Tuviste todas las oportunidades para detenerte, para decirme la verdad. Pero en lugar de eso, mentiste, una y otra vez. Ella tragó con dificultad, su mirada bajando hacia la mesa. No debía llegar tan lejos, tartamudeó, buscando palabras que pudieran aliviar el peso de su culpa. Simplemente, pasó. Estaba infeliz, y él me hizo sentir. No, interrumpí tajantemente, mi tono sin espacio para discusión. No intentes justificarlo. No me digas cómo te hizo sentir. Cualquier excusa que tengas, guárdatela. No necesito escucharlas. Cayó en silencio, y por un momento, la habitación se llenó solo con el sonido de nuestra respiración. Parecía luchar con las palabras, las explicaciones que quería ofrecer pero que sabía que caerían en vano. La dejé sentada en ese silencio, permitiéndole sentir la gravedad de lo que había hecho. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. Lo siento, de verdad. Cometí un error. Un horrible error. Casi me reí de la absurdidad de sus palabras. Un error. Ella lo pensaba como un error, como si fuera un desliz menor de juicio. Pero esto no era un paso en falso descuidado, era un engaño calculado, una traición que se había desarrollado durante meses, tal vez incluso años. Un error es dejar el teléfono en el restaurante o olvidar un aniversario, respondí. Esto fue una elección. Una elección que hiciste una y otra vez, cada vez que me mentiste, cada vez que me miraste a los ojos y pretendiste que todo estaba bien. Ella abrió la boca para responder, pero rápidamente la cerró, como si se diera cuenta de la futilidad de intentar defenderse. Pude ver cómo se desmoronaban las murallas de sus racionalizaciones, cada mentira que se había dicho a sí misma colapsando bajo el peso de mi ira, mi sensación de traición. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sin palabras. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás con una calma controlada que desmentía la tormenta que se gestaba dentro de mí. Caminé de un lado a otro por la habitación, necesitando la distancia física para evitar gritar, para no dejar que la ira que había estado hirviendo dentro de mí durante tanto tiempo finalmente explotara. Pero sabía que no podía darle esa satisfacción. No podía dejar que pensara que todavía tenía ese poder sobre mí.
Pensé que éramos socios, Mercy, dije, mi voz más baja pero más cortante. Pensé que teníamos algo real. Pero claramente, me equivoqué. No solo me engañaste, tiraste todo lo que construimos juntos. Tiraste nuestra familia. Ella miró hacia abajo, como si la enormidad de sus acciones estuviera finalmente hundiéndose en su conciencia. Sus hombros cayeron, y por un breve momento, se vio como una extraña. La mujer que había amado, la madre de mis hijos, parecía perdida, reemplazada por esta versión vacía de sí misma, una cáscara que ni siquiera podía encontrar las palabras para justificar sus acciones. Por favor, dijo finalmente, su voz rasposa, déjame intentar arreglarlo. Déjame al menos intentar solucionarlo. Negué con la cabeza lentamente, el peso de mi decisión cayendo pesadamente sobre mí. No hay nada que arreglar, Mercy. ¿Te aseguraste de eso? Entonces comenzó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, su cuerpo sacudido por los sollozos callados de alguien que finalmente se dio cuenta de que había perdido todo. Pero la vista de sus lágrimas no me conmovió. Ya no sentía simpatía por ella, ni deseo de consolarla. Ella me había quitado eso cuando eligió traicionar todo lo que habíamos construido. La dejé llorar, esperando hasta que sus sollozos se calmaron, hasta que no era más que una cáscara, vacía por el peso de su culpa. Quería que sintiera cada gramo de arrepentimiento, cada punzada de dolor por lo que había hecho. Pero incluso mientras estaba allí, viéndola desmoronarse, sabía que no había terminado. Esto no solo se trataba de exponerla, se trataba de tomar el control, reclamar la vida que ella había intentado destruir. Hay más, dije en voz baja, sacando otro conjunto de papeles de mi maletín y poniéndolos frente a ella. Ella los miró, con confusión parpadeando en sus ojos manchados de lágrimas. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblorosa. Estos son los términos de nuestro divorcio, respondí, mi tono frío e inquebrantable. Voy a solicitar la custodia completa de los niños. Quiero la casa, y quiero asegurarme de que ellos estén conmigo. Tendrás derechos de visita, pero eso es todo. Esto ya no se trata solo de nosotros, Mercy. Tú tomaste tus decisiones, y ahora yo estoy tomando las mías. Ella levantó la mirada hacia mí, el shock reflejado en su rostro, como si la finalización de mis palabras recién se hubiera registrado. Por un momento, vi un destello de algo, quizá ira, quizá desesperación, pero desapareció rápidamente, reemplazado por una aceptación resignada. Sabía que no tenía terreno en el que pararse, ninguna defensa que pudiera deshacer el daño que había causado. Yo, no sé qué decir, murmuró, su voz apenas audible. No digas nada, respondí, mi voz cortante. Ya has dicho suficiente. Me di la vuelta, dejándola sola en la mesa, con los hombros caídos, la cabeza agachada, una figura rota en la tenue luz de nuestra cocina. No miré atrás. No necesitaba ver las consecuencias, no necesitaba saber cómo iba a lidiar con las consecuencias de sus elecciones. Esto ya no se trataba de ella. Se trataba de mí, de recuperar el control de mi vida, de mi familia y de mi futuro. Salí de la habitación, sintiendo una extraña sensación de alivio, como si un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba finalmente se hubiera levantado. Sabía que el camino por delante sería desafiante, que reconstruir mi vida sin ella sería un proceso lleno de dolor e incertidumbre. Pero también sabía, con total certeza, que estaba haciendo lo correcto. Había reclamado mi dignidad, mi respeto por mí mismo, y en ese momento, sentí una libertad que no había conocido en años. Subí las escaleras, revisando a los niños, viéndolos dormir tranquilamente, ajenos a la tormenta que acababa de barrer por su hogar. Ellos eran mi prioridad ahora, la razón por la que seguiría adelante, la razón por la que lucharía por construir una nueva vida de los escombros que Mercy había dejado atrás. Al cerrar las puertas de sus habitaciones y bajar por el pasillo, eché una última mirada al hogar que habíamos construido juntos. Fue un momento agridulce, un recordatorio de lo que una vez compartimos y lo que finalmente fue destruido. Pero no sentí tristeza ni anhelo. En cambio, sentí una determinación profunda, un compromiso de seguir adelante, más fuerte y más decidido que nunca. El silencio de la casa me envolvió mientras apagaba las luces y me iba a la cama, listo para comenzar el largo camino hacia la sanación, la reconstrucción y la recuperación de la vida que merecía. Las semanas después de esa noche fueron un torbellino de reuniones legales, papeleo y navegar en silencio por mi nueva realidad. Me moví rápidamente, poniendo distancia entre nosotros mientras finalizaba el divorcio y me preparaba para empezar de nuevo.
Mercy no luchó contra mí. Firmó los papeles, empacó sus cosas y se fue sin decir una palabra. Fue como si la vida que habíamos construido juntos se hubiera desmoronado en polvo, dispersándose en recuerdos que apenas podía aferrarme. Los niños tuvieron dificultades, por supuesto. Hicieron preguntas que no podía responder y lamentaron una familia que no entendían que se había perdido mucho antes de que la verdad saliera a la luz. Hice lo mejor que pude para ser fuerte, para asegurarles que todo estaría bien, incluso si, en el fondo, no estaba seguro de que lo creyera yo mismo. Seguí con la rutina, decidido a ser el padre que necesitaban. Pero no importaba cuán duro lo intentara, quedaba un dolor vacío, un vestigio de la vida que pensé que había tenido y de la que nunca podría ser restaurada. Un mes después de que Mercy se mudara, llevé a los niños a un viaje fuera de la ciudad, con la esperanza de que el cambio de escenario nos ayudara a todos a sanar. Nos alojamos en una cabaña tranquila junto al lago, lejos del ruido de la ciudad y los dolorosos recuerdos de lo que nuestras vidas se habían convertido. Durante el día, fuimos de excursión, intentamos pescar, jugamos a las cartas junto al fuego. Quería darles un sabor de normalidad, algo que los hiciera sentirse seguros nuevamente. En nuestro último día allí, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el lago, di un paseo solo por la orilla, dejando que mis pensamientos se desvanecieran. El aire estaba fresco, lleno del aroma a pino y agua del lago, y por primera vez en semanas sentí algo cercano a la paz. Pensé en el futuro, en cómo reconstruiríamos, en cómo les daría a los niños una vida estable, libre del dolor que Mercy había dejado atrás. Creía que, de alguna manera, saldríamos de esto. Pero cuando regresamos a casa esa noche, todo se vino abajo. Era tarde, cerca de la medianoche, cuando escuché un golpe en la puerta. Acababa de terminar de acostar a los niños, sintiendo la calma satisfacción de un largo día bien aprovechado, cuando el golpe silencioso rompió la quietud de la casa. Fruncí el ceño, preguntándome quién podría estar visitando a esa hora. Abrí la puerta, y allí, de pie bajo la tenue luz del porche, estaba Mercy. Su rostro estaba pálido, marcado con líneas de agotamiento y tristeza que no había visto antes. Se veía más delgada, más vieja, como si las semanas desde nuestro último encuentro la hubieran envejecido años. Sostenía un papel doblado en la mano, su mirada fija en algún lugar más allá de mí, perdida en su propio dolor privado. «¿Qué haces aquí, Mercy?», pregunté, manteniendo mi tono firme. Ella levantó la mirada, sus ojos vacíos y huecos. «Necesitaba verte», dijo, su voz apenas más que un susurro. No sabía a dónde más ir. Crucé los brazos, luchando contra la ira familiar que se levantaba dentro de mí. Ya hemos dicho todo lo que había que decir. No queda nada entre nosotros, Mercy. ¿Te aseguraste de eso? Ella negó con la cabeza lentamente, casi como si no me hubiera oído. Su mano tembló mientras me extendía el papel. «No espero que me perdones», dijo, su voz quebrándose. «Pero, necesito que lo entiendas». Tomé el papel a regañadientes, sintiendo el peso de su desesperación en el gesto. Lo desplegué lentamente, mis ojos recorriendo las palabras escritas con pulcritud, las frases que comenzaban con confianza y se volvían temblorosas al final. Era una carta de despedida. Y en esos pocos párrafos, Mercy vertió todo lo que había ocultado. Sus razones, sus arrepentimientos, su culpa y, para mi sorpresa, el sufrimiento silencioso que había ocultado de mí todos estos años. Hablaba de sentirse atrapada, de enterrar partes de sí misma, de ser perseguida por cosas que nunca sintió que pudiera compartir, ni siquiera conmigo. Sus palabras eran crudas, honestas de una manera que no esperaba, llenas de una vulnerabilidad que no había visto desde los primeros días de nuestro matrimonio. Las últimas líneas me dejaron frío. Pensé que podría vivir con mis errores, con la persona en la que me había convertido. Pero la verdad es que he perdido todo lo que alguna vez importó, y no sé cómo seguir adelante. Siento tanto lo que he hecho, el dolor que te he causado a ti y a los niños. Tal vez algún día me perdonarás, o al menos me recordarás como la mujer que una vez amaste, antes de todo esto. Ya no puedo vivir con lo que he hecho. Sentí un escalofrío mientras la miraba, la realización llegando como un peso pesado en mi pecho. Ella había venido para decir adiós, un último acto de expiación, una última oportunidad para liberarse antes de adentrarse en la oscuridad de la que no podía escapar. «Mercy», susurré, la ira desvaneciéndose mientras algo cercano a la lástima ocupaba su lugar. «Por favor, sea lo que sea que estés pensando, no tienes que hacer esto».
Pero ella negó con la cabeza, sus ojos húmedos de lágrimas no derramadas. Es demasiado tarde, dijo. He perdido todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Te traicioné a los niños, y no puedo devolver nada de eso. No espero que lo entiendas, pero necesitaba que lo supieras. 1000 emociones se agolparon dentro de mí, ira, tristeza, lástima, arrepentimiento. Quería acercarme, decirle que a pesar de todo, había un camino hacia adelante que aún podría ser parte de la vida de nuestros hijos. Pero las palabras se sintieron vacías, sin sentido. Pasé meses construyendo mi propia armadura, preparándome para seguir adelante sin ella. Y ahora, de pie ante mí, estaba la mujer rota que una vez amé, despojada de toda pretensión, cargada con una culpa demasiado pesada para que la soportara. Nos quedamos en silencio, dos extraños unidos por los restos de una vida destrozada, ambos lamentando lo que nunca podría ser reparado. Quería decir algo, cualquier cosa, que pudiera aliviar su dolor, pero las palabras me fallaron. Ella me dio una pequeña sonrisa triste, sus ojos llenos de una resignación que cortaba más profundo que cualquier ira o acusación. Cuídalos, dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Asegúrate de que sepan que fueron amados. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche, dejándome allí, parado en el umbral, sujetando la carta con los dedos entumecidos. Esperé, con la esperanza de que mirara hacia atrás, de que recobrara el sentido y se diera la vuelta. Pero no lo hizo. El sonido de sus pasos se desvaneció en la noche, y me quedé solo, el peso de sus últimas palabras presionando sobre mí como un sudario de plomo. A la mañana siguiente, la policía vino a mi puerta. Habían encontrado su coche junto a los acantilados, a unas millas fuera de la ciudad, estacionado ordenadamente al borde. No había señales de ella, solo un pequeño bolso con sus pertenencias dejado en el asiento del pasajero, el motor aún caliente. Escuché en silencio atónito mientras el oficial me relataba los detalles, su voz suavizada por una simpatía que no quería. Apenas podía escucharlo, sus palabras se fusionaban en un zumbido apagado mientras intentaba procesar la verdad imposible. Mercy se había ido. Había dejado este mundo de la misma manera en que había dejado nuestro matrimonio, silenciosamente, sin advertencia, desapareciendo en las sombras de sus propias decisiones. Pensé en sus últimas palabras, la tristeza que se había grabado en su rostro, y una punzada vacía se abrió dentro de mí, un dolor que creí que era inmune. Quería justicia, retribución, una disculpa que nunca llegaría demasiado tarde. Pero esto era una pérdida para la que no podía prepararme, un dolor que desafiaba el cierre o la paz. Me encontré de pie junto al lago esa tarde, mirando cómo el sol se sumergía debajo del horizonte, el cielo teñido de tonos rojos y violetas. Traté de encontrar consuelo en la tranquila belleza de la escena, pero todo lo que pude sentir fue el vacío que ella había dejado atrás. Ella se había ido, dejando solo fragmentos de recuerdos, una vida interrumpida por los arrepentimientos y disculpas no dichas. Y aunque quería odiarla, resentirla por lo que había hecho, todo lo que sentí fue una tristeza pesada e implacable. En las semanas que siguieron, pasé por la rutina, vaciado y a la deriva. Les conté a los niños lo mejor que pude, ahorrándoles los detalles dolorosos, tratando de protegerlos de la verdad. Pero lo percibieron en el silencio que se había instalado en nuestra casa, en el espacio vacío donde su madre había estado. Hicieron preguntas que no podía responder, me miraban en busca de consuelo que no sabía cómo darles. Y así, la vida continuó, una existencia frágil y agridulce construida sobre los escombros de lo que una vez fue. Vertí todo lo que tenía en mis hijos, decidido a darles un sentido de estabilidad, una vida libre de las sombras del pasado. Pero de vez en cuando, en los momentos tranquilos después de que se iban a la cama, me encontraba regresando a esa noche, a la mirada final, perseguida, en los ojos de Mercy. Quería venganza, pero al final, todo lo que me quedó fue una victoria vacía, una vida fracturada por secretos y una pérdida que me perseguiría para siempre.